Vale, vale. Disculpe, Doc, la interrupción. No te preocupes, era de su matrícula. Entonces, para que Gise empiece a... Angie empiece a... Entonces, nada, el que habíamos hablado anteriormente, que es como las dos trasplantes, listo, que se divide en 5 ítems. Los 5 ítems son encefalitis, ascitis, bilirrubinas, albúmina e INR. Miren que 2 son clínicos, pero son 2 clínicos de mal pronóstico. Ya cuando un paciente tiene ascitis y encefalitis, nos vamos a dar cuenta que son de mal pronóstico. Y bilirrubinas y albúmina y INR, que son 3 criterios paraclínicos que nos permiten medir funcionalidad del hígado. Listo, tenemos pendiente la clase de la parte de la parte de perfil hepático. Entonces, nos da la clasificación A, B y C. Entonces, A y B, que son A, que es buen pronóstico, y B y C, que son mal, que es se puede decir que mal pronóstico, se puede decir que hay que valorar ya el trasplante. Tenemos que decir que la cirrosis sí tiene mal pronóstico como tal cuando empieza a ser sintomática. Ya sabemos que sintomática es de la fase 3 hacia adelante, dándonos una mortalidad muy alta, pero cuando el paciente la cirrosis por alcoholismo, al quitar la noxa es muy posible que mejore. Listo. Entonces, nada, hay una parte que llama mucho la atención de la guía las nuevas guías de manejo de la cirrosis que nos utilizan el J-Pool para guiar el tratamiento del paciente, especialmente cuando hablamos de ascites y de sangrado digestivo. Listo. Entonces, primero que todo vamos a hablar sobre la parte de cómo influye, que no tenemos diapositivas como tal de esa parte, el J-Pool en el tratamiento como tal. Es una pequeña introducción, más o menos cuando hablemos de ascitis como tal, vamos a hablar sobre varias vamos a hablar de esa parte, ¿listo? Entonces, no se preocupen, más adelante yo le digo, en este punto vamos a hablar sobre la guía de J-Pool para guiar el tratamiento y lo tomamos, para hacerlo en el mismo tiempo de varices esofágicas. Solamente vamos a decir que se utilizaba antes para valorar los pacientes con TIPS y su riesgo de mortalidad, y ahora se utiliza como valor pronóstico y priorizar lista de trasplantes. Listo. Complicaciones de la cirrosis. Vamos a evaluar aproximadamente 7, las que nos llevan a la UCI y pues la que más se da, que es hipertensión portal, hemorragias digestivas altas por variceal, que es la que nos interesa, ascitis, peritonitis paterna espontánea, síndrome hepatorrenal, encefalopatía hepática y gastropatía de la hipertensión portal. La gastropatía no es una entidad que nos lleve a la UCI, nunca. Pero pues muchos pacientes le van a ustedes, como su primer síntoma va a ser este. Por eso lo coloqué en la charla. Y síndrome hepatorrenal es un síndrome que abarca una sola charla ella sola. Pero vamos a intentar abarcarla para tener un conocimiento general de la fisiopatología y el tratamiento de ello. Otra forma de clasificar las complicaciones de la ascitis es dividirla en hipertensión, las que se derivan de hipertensión portal y las que se derivan de insuficiencia hepática o enfermedad hepática. ¿Listo? Entonces vamos a tener que la hipertensión portal se puede generar hemorragia variceal y ascitis. Esta ascitis puede generar síndrome hepatorrenal y peritonitis paterna espontánea, es así las que están ahí. ¿Listo? Y también puede generar encefalopatía y ictericia. Cuando hablamos de enfermedad hepática, ¿no? Listo. Entonces, complicaciones. La primera complicación es hipertensión portal. Aquí vemos nuestras células hepáticas. Listo. Va a haber un aumento de la resistencia vascular a nivel hepático. Aumento de la resistencia a nivel hepático. Recordemos que una va a ser la resistencia a nivel hepático y otra cosa va a ser la resistencia a nivel sistémico. Pues van a ser dos patrones hemodinámicos totalmente diferentes. Entonces, hay aumento de resistencia vascular a nivel hepático. Esto aumenta la presión hepática mayor a 6 milímetros. Listo. Cuando es mayor a 6 milímetros, vamos a tener una complicación que se llama hipertensión portal. Listo. Esto nos va a generar una circulación colateral. ¿Cuándo se va a generar esa circulación colateral? Se va a generar cuando es mayor a 10 milímetros de mercurio. Listo. ¿Y dónde se va a generar principalmente? En la unión gasoesofágica, en las venas paraumbilicales, en el plexo venoso rectal, que es una de las partes donde se va a ubicar. ¿Y cómo va a tener riesgo de sangrado? El riesgo de sangrado va a ser cuando es mayor a 12 milímetros de mercurio.
Entonces, este es el patrón hemodinámico que vamos a estudiar, ¿listo? En este patrón hemodinámico vamos a tener que, dependiendo de dónde se encuentre esa resistencia aumentada o esa presión aumentada, es que se va a generar la hipertensión portal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aumento de la presión portal, aumento de la presión sinusoidal y aumento de la presión de la vena cava. Listo, un momentico, por favor. Listo, continuamos. Entonces, ¿cómo va a ser? Hipertensión portal presinusoidal. Ese va a tener un patrón hemodinámico que ya aumenta la presión de la porta y la presión sinusoidal y la presión de la vena cava se encuentran normales. Este es un patrón hemodinámico que se va a poder ver en las enfermedades, en la pericarditis, en la esquistosomiasis. Listo. Entonces, cuando yo aumento la presión sinusoidal, vamos a tener que hay aumento de la presión de la vena, presión portal, presión sinusoidal, pero la presión de la vena cava está normal. Este es el patrón característico en la cirrosis, listo. Y también se puede ver que en enfermedades veno-oclusivas, pero o sea, se nos quede que el sinusoidal es el patrón hemodinámico de la cirrosis. Y el postsinusoidal va a haber aumento de la presión en los tres parámetros: presión portal, presión sinusoidal y presión de la vena cava. Este patrón hemodinámico es de la pericarditis constrictiva. Aquí podemos ver también ese paciente que tiene cirrosis, tiene ascitis y también tiene infiltración yugular. Entonces, unión gastroesofágica, el sangrado variceal. Vamos a hablar específicamente de este y pues de la complicación y de la escala de Child-Pugh que habíamos dicho anteriormente. Una pregunta. Sí. ¿La hipertensión portal presinusoidal es característico de qué? Disculpe. Presinusoidal. Sí. Ese es característico de la esquistosomiasis. Listo, gracias. Y trombosis de la vena porta es otra patología que también se relaciona con ella. ¿Listo? Esa no la había mencionado. Listo, el sangrado variceal. Listo, hablemos primero sobre esa evaluación inicial que tenemos que tener con ese paciente. Listo, y después nos metemos con la parte de dónde está formado, dónde se genera. Bueno, la evaluación inicial es asegurar la vía aérea, ventilación y la circulación, y te lo vamos a ver en un algoritmo más adelante. Pero quiero hacer énfasis en esta parte porque es la que nos permite el Child-Pugh, ¿listo? Que hemos quedado con esa duda anteriormente. Siempre hay metas de reanimación hídrica, la vamos a ver, y también hay metas en los glóbulos rojos, o sea, en el hematocrito. Tenemos que mantener una hemoglobina de 7 a 9, es lo que nos dicen los estudios. Sí, es feo decir, ¿por qué hay que mantener a 7 a 9? No, porque los estudios lo dicen. Es mejor decir por la fisiopatología. Recordemos que, ¿por qué preferimos una hemoglobina de 7 a 9? Porque este paciente, acuérdense que tiene varices, o sea, una circulación colateral. Y entre más aumente la presión, más riesgo tiene de sangrado. Entonces, si este paciente ya pone a una hemoglobina de 12, a una hemoglobina de 11, una hemoglobina de 10, o sea, o mayor a 10, por ejemplo, ya, vamos a aumentar ese riesgo de sangrado, porque la volemia estará aumentada. Entonces, por eso es que nosotros tenemos unas metas bajas de hemoglobina que es de 7 a 9. No porque sí, ¿sabes? Porque el estudio lo diga, sí, el estudio lo dice, pero esa es la razón por la que el estudio lo dice. Si tenemos eso en la cabeza, o sea, siempre recuerden que lo que no me importa a mí, a muchos intensivistas y a muchos profes, es saber por qué las cosas. Es lo que nos diferencia de los internistas. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, la profilaxis antibiótica es muy importante, ya lo vamos a hablar próximamente en el algoritmo, que también logra estabilizar hemodinámicamente al paciente. Ya hablamos sobre la reanimación hídrica. Y, bueno, hay que mantener terapia, la terapia profiláctica alternativas, hay que mantener siempre un manejo vasoactivo. El manejo vasoactivo se va a mantener de 3 a 5 días. El antibiótico se va a mantener durante 7 días. Recordemos que está sangrando, hay que poner antibióticos de zona a todos los pacientes, independientemente de Child-Pugh, se lo puede a todos los pacientes. Esa es mi mayor recomendación. Listo, lo más importante es mantener la vida del paciente y quitarle el mayor riesgo de mortalidad que tenga. Los inhibidores de la bomba de protones,
como el omeprazol, mantenerlo durante 7 días, listo. ¿Qué más? Cuando hacemos el manejo endoscópico, el 85% de estos pacientes se controla el sangrado, el 85%, o sea, un porcentaje muy alto, muchachos. Recordemos que esta entidad tiene una mortalidad del 20%, o sea, no es despreciable. Por eso todo paciente que tenga cirrosis de una debe ser llevado o sea, siempre tiene que tener indicado una endoscopia. No, doctor, es que él nunca ha presentado sangrado digestivo, no tiene melenas, él no tiene melena, no tiene hematoquetzia. No me importa, él tiene cirrosis, se le hace una endoscopia. Listo. El 15% de los pacientes pueden volver a sangrar. Si el 85% no sangra, pues el 15% puede sangrar, listo, o resangra. Y no se le controla no se le controla por endoscopia el sangrado. Estos pacientes tienen que ser llevados a TIPS. ¿Qué es TIPS, muchachos? Es implantación de una derivación portosistémica intrahepática transyugular. ¿Listo? La mayor complicación de los TIPS es la encefalopatía hepática. ¿Listo? El 50% hasta más porcentaje de estos pacientes producen encefalopatía hepática por TIPS, por la acumulación de amonio a nivel del sistema nervioso central. Entonces, no es una indicación que debe hacerse en todos los pacientes. Aquí entra a jugar el Child Pool. ¿Cómo entra a jugar el Child Pool aquí? Para valorar que de ese 85% de esos pacientes, cierto porcentaje, aproximadamente, que otro 10%, otro 15%, pueden generar un sangrado. Listo. Entonces, hay que hacer un TIPS early, o sea, como un TIPS temprano, listo, antes de que sangren. ¿Por qué? Porque el sangrado es importante y el riesgo de mortalidad aumenta con el sangrado. Entonces, ¿quiénes son esos pacientes que tienen que del 85% se controla el sangrado y tienen ese 10% o un poco más o 15% más de sangrar? ¿Quiénes son esos pacientes? Esos pacientes van a ser quienes tengan un shape pool mayor a C, listo, o sea, menor a 13. Tengan un shape pool B, sí, entonces aquí entran los sí. Presión venosa hepática, hemodinámicamente se encuentra con una presión mayor a 20. Recordemos que con 12 tienen riesgo de sangrado, imagínense con mayor a 20. Creatinina mayor a 1, o sea que estén generando un daño renal. Listo, que vamos a ver por qué se genera el daño renal. Un MEL, mira, aquí también entra el MEL junto con el shape pool de B, ¿no? Entre 16 y 19. Y presión de la arterial sistólica menor a 100 y de etiología no alcohólica. Listo. Estos pacientes que están en este grupo se beneficiarían, según la nueva guía, de un TIS temprano. Listo, esa es una forma del child pool entrar otra vez y ser un valor pronóstico y de tratamiento en nuestros pacientes con sangrado pericial. Listo, entonces vamos a continuar acá. Que esa parte no la tiene la diapositiva, así que se la aclaré hacia capela. Entonces, en la unión gastroesofágica y las varices gástricas son el lugar de donde se van a generar estas varices, listo. Siendo la unión gastroesofágica el mayor porcentaje donde se genera, aproximadamente el 50%, creo. Este es un ejemplo de la unión gastroesofágica y de las varices, cómo se forman, ¿listo? Y cómo tienen riesgo de sangrado. Aquí ven, pues, la luz del vaso y ven cómo se predispone a sangrar. 50%, parece que el 20% de mortalidad en estos pacientes, por eso todos los pacientes tienen que tener una endoscopia. ¿Listo? Signos, hematoquetzia, melena, ¿listo? La característica de estas heces fecales son de color carbón, fétidas, que siempre nos llaman en la UCI al intensivista, doctor, tiene melenas este paciente. Se ve mucho en la UCI, mucho en la UCI. El estrés dentro de la UCI para los pacientes es que es bastante evidente por estas melenas y no es porque sean por cirrosis o por varicial, simplemente estrés. Listo, entonces las medidas generales que habíamos hablado, vía aérea, volemia, inhibidor de la bomba de protones, IV obviamente y transfusiones, recordemos que tenemos unas metas de 7 a 9 como vimos anteriormente.
Tratamiento vasoactivo. Recordemos que la terlipresina y la somatostatina son los tratamientos que vamos a utilizar. Las dosis se las doy más adelante. Las dosis las encuentran en cualquier de Medcom, por eso yo no hago tanto énfasis en sus charlas sobre las dosis, lo que les van a preguntar y lo que necesitan saber. Ustedes deben buscar, después buscan las dosis. Entonces se las voy a decir más adelante. Profilaxis antibiótica, la ceftriaxona, que es ya sabemos todos que es una cefalosporina de tercera generación. Entonces, hay que hacer una endoscopia, como yo les he dicho anteriormente, menor a las 12 horas. Listo, recordemos que 20% de mortalidad. Y hacer una ligadura de bandas. Y aquí vamos a evaluar si o no controlamos ese sangrado. Listo. Entonces, ¿lo controlamos? Sí. Somatostatina y dosis por 5 días. ¿Listo? Y profilaxis. La profilaxis, ¿qué es acá? Aquí es mantener lo que yo les he dicho anteriormente, los vasoactivos de 3 a 5 días, los antibióticos de aproximadamente 7 días y el inhibidor de la bomba de protones 7 días. ¿Listo? Esa es la segunda profilaxis. No, sangrado menor. Los dos, si sangrado menor o mayor, los dos van a hacer intensificar el vasoactivo, ¿listo? La terlipresina y la somatostatina se intensifica, se le aumenta la dosis. Y sangrado menor, nueva ligadura, una endoscopia nueva. Sangrado mayor, balón de take y prótesis esofágica. Es la otra opción. Esto lo hace el gastroenterólogo, ustedes lo llaman y lo tienen que hacer porque esa es la indicación del intensivista. Control. Sí, entonces nos vamos otra vez a somatostatina y nos vamos otra vez a profilaxis a la profilaxis que ya hemos hablado anteriormente. Tips. Solamente si no hay control. Listo. Y ya hablamos sobre la otra indicación del tip. Easy, que hablamos anteriormente sobre early, perdón. Listo. Ahora vamos sobre las varices gástricas, listo, que se encuentran en el fundus gástrico. Este es en menor porcentaje y esta no se puede hacer ligadura, no se puede hacer una endoscopia pues, como tratamiento. Aquí toca sí o sí tratamiento con inyección de cianocrialato. Listo, y le preguntarán, doctor, ¿y por qué? Si la otra se puede tratar así, porque la anatomía no nos permite hacer unas bandas. Listo, toca inyección. Estos pacientes tienen más riesgo de inestabilidad hemodinámica. Estos pacientes sangran más. Por esta razón, si falla la primera endoscopia y no se puede hacer la inyección como tal, ¡pam! De una, se hace tips. Listo. Bueno, seguimos con la citis. Recuerden que la citis es una de las complicaciones que nos aumenta mucho el riesgo de mortalidad. Y aparte de eso, el riesgo de mortalidad nos aumenta también, nos quedan 10 minutos. Y les mando, si se corta, yo les mando enseguida el siguiente enlace. Que es la complicación más frecuente, es un signo de mal pronóstico y cuando estos pacientes presentan asitis hay que valorar el trasplante. Listo. Hay varios grados de asitis y lo vamos a ver según su característica clínica. El primer grado es que por ejemplo, le hicimos a nuestro paciente una ecografía y, doctor, el paciente tiene líquido asítico o tiene líquido libre en cavidad. Entonces, tiene una asitis grado 1 porque no es asintomática, no muestra distensión abdominal, no se ve. Listo. Doctor, el paciente tiene, esa no se trata, esa se deja en su casa, tranquilos ustedes. Doctor, el paciente tiene distensión abdominal, parece que tuviera líquido en cavidad. O sea, tú lo evalúas y tiene líquido en cavidad. Es cuando tienen más o menos aproximadamente 1.5 litros en cavidad. Es cuando se empieza a ser sintomático el paciente. Sintomático, o más bien que se vea. Y tiene matidez cambiante, timpanismo, mesogástrico, matidez hipogástrica y en flanco. Listo. Y ya grado 3 es cuando el paciente tiene asitis a tensión, o sea, es mayor a 5 litros y se ve una oleada asítica. Todos sabemos en su semiología, y espero que sí, cómo se evalúa la oleada asítica, ¿no? O sea, una mano en el lado lateral del abdomen, en el hipocondrio, puede ser, o en el flanco, y la otra mano en el lado contralateral del abdomen. Se hace una pequeña percusión, una palpación fuerte, y tú tienes que sentir del lado contralateral esa onda asítica. Muy fácil. Entonces, ¿cómo se va a generar la asitis? Pues se va a generar por aumento de la hipertensión portal. Listo, ya sabemos
que no va a haber un adecuado flujo sanguíneo por los sinusoides. Listo. Después, vasodilatación esplácnica, posteriormente a eso, aumento del retorno linfático y después retención de agua y sodio. Por eso la primera medida terapéutica en estos pacientes es decirle, bájale al consumo de agua y bájale al consumo de sal. Listo, entonces, ¿por qué se va a dar la cirrosis? Cirrosis hepática, neoplasias y TBC peritoneal. Esas son las mayores causas de cirrosis, siendo la que encabeza la cirrosis hepática. Listo, entonces, ya sabemos cuál es la clínica, ya sabemos que tenemos que tener una ecografía del diagnóstico y tenemos que tener en cuenta las características del líquido. Normal, transparente o amarillento. Listo, turbio, nos habla de eutrófilo. Vamos a ver que mayor a 250 polimorfos nucleares nos habla de peritonitis paterna espontánea. Se tenía en cuenta esa característica turbia. Listo, hemático, paracentesis traumática. Verde y marrón, alteraciones de la vía biliar, aumento de la bilirrubina. Quiloso y lechoso, aumento de los triglicéridos, lesión, conducto torácico, lesión neoplásica, como el linfoma. Y gelatinoso, neoplasias ováricas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a tratar la citis? Si pacientes, no llega el paciente a urgencias. Recuerda que esto es práctico. Y el paciente tiene citis de atención o no tiene atención, eso es lo primero que tenemos que mirar. O sea, ¿tiene más de 5 litros en cavidad o no tiene más de 5 litros en cavidad? ¿Tiene oleada cítica positiva o no tiene oleada cítica positiva en el examen físico? Listo, hay que tener eso en cuenta. No tiene atención. Dieta, muchachos, todo normal, dieta y dieta hiposódica, reposo en cama. ¿Responde bien? Listo, para la casa. Atención. Ese énfasis en esta parte de atención, porque es la parte que nos corresponde a nosotros en el manejo intrahospitalario. Este es el paciente este es el manejo que vamos a hacer en la unidad de cuidados intensivos. Pero también se puede hacer en el ambiente intrahospitalario en hospitalización. O se puede hacer de forma ambulatoria, pero no combinado. Listo. O sea, tú puedes usar o la furosemida o la espironolactona, no los dos de forma extrahospitalaria. Listo. Intrahospitalaria que vas a usar tú, la espironolactona y la furosemida juntas. Que eso, claro. Entonces, para sentencia evacuatoria más espironolactona 100 miligramos día y furosemida 40 miligramos día. Listo. Se usa en forma combinada. Dosis máxima de 400 miligramos día y furosemida 160 miligramos día. Listo. ¿Cómo se va a evaluar esta vaina? Esto lo van a evaluar durante el tiempo. Listo. De 3 a 4 días siguientes, ustedes evalúan cómo va la diuresis del paciente, cómo va la citis, para valorar si requiere o no de otra paracentesis evacuatoria o aumento de la dosis progresivamente. Listo. Recuerden que el aumento de la dosis tiene que ser progresiva. No, o sea, o sea, de pasar de 100 a 400, no, así no. Listo. Entonces, continuamos. ¿Responde bien? Listo, responde bien. Entonces, hacemos nos quedamos ahí. Si no responde, pues hay que valorar otras cosas. Hay que valorar. Sospechar que estén incumpliendo la dieta. En estos pacientes, muchachos, no cumplir la dieta, si es, así lo tengamos con diuréticos, si es factor de riesgo para que no mejore. ¿Listo? Y valorar que si necesita un trasplante hepático, que eso lo dijimos desde el principio, si necesita un TIP o si necesita paracentesis evacuatoria. ¿Listo? Otra paracentesis evacuatoria. Muchos de estos pacientes cirróticos, muchachos, solamente van a ir a urgencias a que ustedes le hagan una paracentesis evacuatoria. O sea, el man ya está acostumbrado. O sea, él llega, doctor, ¿cómo está? Hola, señor Pedrito, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? No, doctor, otra vez con la barriga aquí hinchada, que no sé qué. Vengo para que me drene. Tú vas, lo pones en observación, le haces la paracentesis, evalúas si casi lo que yo hago es no pasarme de 5 litros para no tener que poner albúmina. Él solamente quiere que se le quite esa tensión de la barriga. Ya si requiere más, si le quitas más de 5 litros, tienes que hacerle reposición junto con albúmina. Listo, para que no generarle un choque al paciente. Ya ahorita les muestro las dosis, cómo se manejan, pero por eso yo prefiero 3 litros y para la casa.
Disculpen. Listo. Ahora nos vamos con la peritonitis bacteriana espontánea. Importante tema, importantísimo, porque es uno de los que nos preocupa bastante en la unidad y la que se ve en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo se define? Es una infección espontánea del líquido acítico. Aparece en cirróticos con ascitis sin foco de infección o aparente. Listo. Síntomas: ascitis, encefalopatía, fiebre, alteraciones renales, dolor abdominal, deterioro gradual e ilio. Listo. O sea, signos y síntomas de infección. O sea, es muy o sea, es muy como inespecífico, a mi parecer. Pues. Bueno, la ascitis no. Poliformes nucleares. Para que sea el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, tiene que haber mayor a 250. Listo. Pregunta de los exámenes de homologación en Alemania y en el MIR en España. Fijo, 250 polimorfos nucleares en el líquido acítico. Si no, no hay diagnóstico. Disminución de las proteínas también es un parámetro, pero hacen énfasis siempre en los exámenes en el 250. Gram, ahora les voy a hacer mucho énfasis en los exámenes para que ustedes siempre tengan como un valor, como decir, esto lo preguntan, esto lo preguntan. Yo sé que uno debe estudiar así, pero pues uno debe estudiar para la vida, pero bueno, nos evalúan con exámenes, así que pues toca a veces también estudiar para la vida, estudiar para el profe y estudiar para los exámenes y estudiar para nuestras metas. Pero primero para la vida, que coste. Entonces, Gram va a ser positivo en el 25% de los casos, ¿listo? Entonces, aquí hay otra nomenclatura, ¿listo? Que debemos tener en cuenta, que debemos conocer, ¿listo? Que no preguntan tanto. Ya siempre ustedes saben que el diagnóstico se tiene que hacer con polimorfos nucleares menor de 250. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos conceptos? Peritonitis bacteriana espontánea. Listo, que habíamos dicho anteriormente. Cultivo del líquido acítico tiene que salir positivo y tiene que tener polimorfos nucleares mayor a 250. Listo, que quede eso claro. Así se hace el diagnóstico. Otro término. Ascitis neutrocítica o peritonitis bacteriana con cultivo negativo. Ese es otro concepto. Entonces, ¿cómo va a ser? Cultivo negativo, obviamente, y polimorfos nucleares mayor a 250, ¿listo? Con cultivo negativo. Entonces, bacterioscitis monomicrobiana, ¿listo? ¿Qué es? Un cultivo acítico positivo, tú quedas como que mierda. Y los polimorfos nucleares, menor a 250. Entonces, uno no sabe si es que se contaminó la muestra o es que tiene la enfermedad. Nada, tú lo clasificas de una. Dices, no, él tiene una bacteriositis monomicrobiana. Ya. Bacteriositis polimicrobiana. Esta es otra duda que nos queda. O se contaminó o realmente tiene muchos bichos en la barriga. O sea, nada, tú lo clasificas. ¿Cómo vamos? De por sí me están entendiendo, no se me ha entrecortado, tengo la voz clara, no estoy llorando incoherencia. No mentiras. Sí, doctor, todo claro. Vale, es un tema muy bonito, o sea, si lo abarca de una manera organizada, se vuelve bonito. Hay más complicaciones, ¿no, muchachos? Pero pues estas son las que más nos importan. La guía tiene 100 y pico de hojas, de por sí. 111, ¿no? Bueno. Entonces, la europea. Entonces, acabamos acá, en la bacteriositis polimicrobiana. Entonces, tiene más de una bacteria en el líquido acítico y tiene menos de 250 polimorfos nucleares. Esto es rarísimo. La peritonitis bacteriana secundaria tiene más de un microorganismo en el líquido acítico y tiene polimorfos nucleares mayor a 250. ¿Cuáles son los microorganismos que más vamos a encontrar? Listo, nada que hacer. Están descritos en la literatura, pregunta de los exámenes de residencia, para homologar residencia en Europa, que son la E. coli y la Klebsiella pneumoniae. Son estos, muchachos, en todo el mundo. Vale, no cambian. E. coli, una enterobacteria, todos lo sabemos. Tratamiento. Entonces, cefalosporina de tercera generación, siempre. ¿Y cuáles van a ser? Ceftriaxona y cefotaxima. Aquí utilizamos ceftriaxona todo el tiempo. Yo nunca he utilizado cefotaxima. O sea, no sé si de pronto en Bogotá, Andrea, he visto que lo utilizan bastante, pero aquí siempre utilizo ceftriaxona y cuando trabajé en Bogotá, en el Tunal también ceftriaxona. Listo. La albúmina, lo que le decía de la dosis.
Entonces, es un expansor plasmático, incrementa las resistencias vasculares y probable efecto inhibitorio en la función endotelial. Listo. ¿Qué es lo importante de la albúmina? Porque siempre se le pone junto con el antibiótico, disminuye mortalidad. Nada, esa es nuestra tarea como médicos, como lo que queramos ser, disminuir la mortalidad. Reduce la mortalidad en un porcentaje muy importante, del 29 al 10%. Hay pacientes específicos que no son de alto riesgo, donde se ha intentado valorar no utilizar la albúmina. Pero bueno, la guía coloca el cuadrito y dice, use lo mejor y se libran, o sea, prácticamente como que se libran en salud. Listo, pero se ha valorado mucho el uso solamente de antibióticos, no de albúmina en pacientes que no sean de alto riesgo. También disminuye también insuficiencia renal, nada que hacer. Y la dosis es de 1 a 5 gramos kilogramos en el primer día y de 1 gramo kilogramo en el tercer día. ¿Listo? La profilaxis, ¿cómo va a ser? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Aura? Bueno, el conocimiento es universal. Pacientes cirróticos con sangrado gastrointestinal. Listo. Norfloxacino, 400 miligramos cada 12 horas por zona nasogástica y ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas IV. Listo. Y vamos a tener que, entonces, pacientes con episodios previos de peritonitis bacteriana espontánea, norfloxacino, 400 miligramos cada 24 horas vía oral. Muchachos, yo estuve buscando, a decir verdad, cuánto tiempo tenemos que usar profilaxis antibiótica en los pacientes. Tengo que ver si me fundió con el doctor Dino y si él tiene un artículo que me guíe más el tratamiento, cuánto se lo dejo. Igual, pues, se supone que yo voy a ser intensivista y, o sea, y voy a dedicarme a cosas intensivas, no a medicina interna, y yo lo mando con antibiótico y ya él decide el internista o el gastroenterólogo o el hepatólogo cuándo se lo quita. Lo que encontré fue que se quita cuando el cultivo de líquido acítico sale negativo. Si alguno, ¿se acuerdan que es una comunidad de estudio? No hay investigación, de estudio, ¿no? Que conste. Recuerden que la medicina es un conjunto de muchas ciencias. No somos científicos, aunque muchos nos creamos científicos, pero bueno, y algunos son científicos, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Entonces, si alguno tiene otra bibliografía, ha encontrado algo de cuánto tiempo se deja la profilaxis antibiótica, independientemente con el líquido acítico, no acítico, me cuenta, ¿listo? Y salimos de dudas. Pero lo que encontré, lo estuve buscando en el fin de semana, que tuve medio tiempo, que este fin de semana fue complicado. No encontré cuánto tiempo específicamente, así que les dejo la inquietud también. Listo, encefalopatía hepática. Este es otro de mal pronóstico. Listo, recuerden que tenemos 2 signos que nos preocupan bastante: la encefalopatía hepática y la ascitis. Vamos a tener alteraciones en la conciencia, conducta, personalidad, asterisis, temblor fino. Pregunta, eso sí es pregunta de revista, eso no es pregunta de examen de Europa, es pura pregunta de revista. ¿Qué es la asterisis, Juan Manuel? Listo, ¿cómo van a ser los síntomas? Hay una tabla supremamente gigante donde muestra los síntomas como tal, pero yo se los dividí como una forma más bonita, como para que se nos quede. Listo, porque es muy difícil aprendérselo con la tabla grande. Y los dividí como con, por ejemplo, miren, grado 1, miren que es eufórico, euforia. Grado 2 se vuelve letárgico. Grado 3 somnoliento y grado 4 ya en coma. Ya esa es una forma, ya tienes un esquema mental de cómo enfocar al paciente. Si coges la guía como tal, te muestra como por cada grado un montón de síntomas. Y a mí me parece como que lo que se diferencian estos son los que se diferencian de uno, del otro, que nos hacen confundir, por ejemplo. Entonces, grado 1, eufórico o ansiedad, confusión, alteraciones del sueño, listo. Grado 2, letárgico o apatía, asterisis, aquí aparece la asterisis, listo. Grado 3, somnolencia, semistupor, y mira, este paciente puede ser agresivo, por eso una de las medidas de estos pacientes son agitación psicomotora y hay que hacer contención de estos pacientes. Esos son los pacientes que usted encuentra en la UCI amarraditos, con demencia, bueno, muchas cosas. Intensa desorientación o confusión. Y grado 4, coma, hiporreflexia, hipotonía. Diagnóstico. Clínico, ya sabemos cuál es la clínica, son los grados.
exclusión de otras patologías o causas, la sepsis, por ejemplo, causa esta sintomatología. Y típico, si le vemos un electroencefalograma, son ondas lentas y de alto voltaje. Se me olvidó colocar una fotico, pero después la mando al grupo de cómo se dan esas ondas en el electroencefalograma. Tratamiento, asegurar la vía aérea. Si este paciente está en grado 4, o sea, no va a respirarle, muchachos, va a morir. Asegurar la vía aérea. Hemodinámicamente, estabilizarlo y una contención. Si está en grado 3, recuerden que en grado 3 está en agitación psicomotora. ¿Listo? O sea, hay una gran diferencia, ¿no? O sea, grado 3, agitación psicomotora, y grado 4, coma. O sea, es como bastante, se nota, a simple vista se va a notar un deterioro inmenso, pero sinceramente está pasando de un grado a otro. Es irónico, se puede decir. Evaluar otras causas, lo que ya hemos dicho anteriormente. Listo. Pueden ser los electrolitos. Recuerden que los electrolitos influyen en nuestro estado de conciencia. La función renal, recordemos que tenemos que tener en cuenta que los pacientes con enfermedad renal crónica agudizada, estadio 4, o sea, ahí para arriba, o sea, muestran, o sea, una alteración del estado mental bastante notorio, pues. Las actividades como estamos, la glicemia, la hiper o hipoglicemia nos causa deterioro del estado de conciencia, más que todo la hipo, nos preocupa más porque la hipo aumenta la mortalidad más que la hiper, y la neuroinfección. ¿Listo? Bueno, medidas precipitantes, suspender los diuréticos, rehidratar y corregir los electrolitos, por algo están evaluar las causas. Si tiene hemorragias directivas o no, recordemos que la anemia también nos causa deterioro del estado de conciencia, y terapia antimicrobiana, pues en todito, porque recuerden que la sepsis nos genera todos estos síntomas. Y la terapia específica para él es la lactulosa 15 cc de 2 horas de posiciones blandas de 2 a 3 por día, ¿listo? De 2 a 3 por día, dice, más que todo porque, o sea, imagínate si le generamos más de posiciones diarias al paciente. O sea, para nadie es agradable ir al baño 4 veces al día, 5 veces al día, 6 veces al día. Como 2 o 3 es suficiente para el pobre man. Rifacimina, 500 miligramos, perdón, aquí me equivoqué, 500 miligramos día, vía oral, ¿listo? Y descartar sepsis oculta, hipotiroidismo, ¿listo? Puede causar esta sintomatología. Entonces, encefalograma para ver si hay un estatus no epiléptico y cierre del TIPS. Recuerden que le dije que la encefalopatía, en el 50% de los pacientes que se llevan a TIPS, la genera, ¿listo? Y la gastroparesia por hipertensión portal. No nos lleva a la UCI, es como una anemia, es como una hemorragia de vías digestivas leve, se puede decir así. ¿Y cómo se trata? Estasia vascular y estasia vascular y difusa, y se causa se trata con endoscopia y también beta bloqueantes. Disminuye la necesidad de realizar transfusiones. Y cuando se hace la endoscopia, se utiliza argón para disminuir sangrado. Listo, muchachos. Entonces, aquí, atención, 5 sentidos. Síndrome hepatorrenal. Yo les pedí que ustedes hablaran, les revisaran un poquito para que este cuadro no les es tan duro, porque este cuadro es el resumen de todas las fisiopatologías del síndrome hepatorrenal. Listo. Entonces, vamos a tener 2 factores, vasoconstricción y vasodilatación, como ya hemos hablado anteriormente. Listo. La vasodilatación, que nos va a generar una hipovolemia relativa, se puede decir, ¿listo? Y esto que va a generar disminución del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué va a aumentar aún esa vasodilatación? Los PAN, los DANS, las interleuquinas 1, 6, el factor de necrosis tumoral, todos estos factores de infección. Recordemos que la sepsis se comporta, hay que dar esa charla de sepsis, se comporta como un patrón hemodinámico vasodilatación, disminución de la resistencia vascular sistémica, ¿listo? Ese es el patrón hemodinámico de la sepsis. O sea, el paciente no se encuentra hipotenso por falta de líquidos, sino por aumento de las resistencias vasculares. Disminución de las resistencias vasculares, disminución de las resistencias vasculares, que quede claro, disminución. O sea, que el paciente esté vasodilatado. O sea, que esté tan vasodilatado como ustedes cojan una manguera y pongan la más grande, o sea, pongan el orificio más grande, el chorro sale despacito. Si lo aprietan, el chorro sale más fuerte. Entonces, está tan vasodilatado que hay una hipovolemia relativa, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, esos mecanismos compensadores para
por esa vasodilatación sistémica que tenemos. ¿Y cuáles van a ser? Sistema renina angiotensina aldosterona, sistema nervioso simpático y pues la hormona antidiurética. ¿Listo? ¿Generando qué? Vasoconstricción. Y al haber una vasoconstricción, ¿qué se va a generar? Disminución de la tasa de filtrado glomerular, generando un daño renal. Esto a grandes rasgos es el síndrome hepatorrenal. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Akin 1. Suspender lactulosa, diuréticos, IECA, antagonistas de los receptores de la angiotensina, clonidina, AINES, aminoglucósidos, contrastes ionizados, todo eso se tiene que quitar. Buscar otro tipo de síndrome de daño renal, como son los cultivos, o sea, las infecciones, urocultivos, radiografía de tórax, neumonía, parasitesis con recuento de neutrófilos, perioditis materna espontánea, cultivos de ascitis en fresco, hemocultivos en la cabecera del paciente. ¿Y qué vamos a utilizar también? Expansores, aumentar la perfusión de ese riñoncito. Usted va a ver que el nefrólogo pasa y le te va a decir, doctor, depúrelo, o sea, póngale más líquidos, aumentele tanto de líquidos, ¿para qué? Para que esa tasa de filtrado glomerular aumente, para que el riñón filtre más. ¿Listo? Akin 2 y 3. Albúmina, 1 gramo kilogramo día, máximo 100 gramos día por 2 días. Si no hay respuesta, un diagnóstico diferencial del Akin. Listo. Iniciar tempranamente la terapia de reemplazo renal. Recordemos, muchachos, que nosotros no dializamos creatininas, ¿no? Buscar cuál es la urgencia dialítica como tal. Iniciar terapia de reemplazo renal, albúmina más terlipersina, tips, bueno, la hemodiálisis, ya le dije. Y aquí, dosis de terlipersina. ¿Y cómo valoramos si el paciente está respondiendo o no a la terlipersina? Entonces, miren aquí, está clarito este cuadrito. Toma de foto. 1 miligramo de 4 a 6 horas IV. Listo. Aumentar de 2 miligramos cada 4 horas si no hay disminución de la creatinina. Listo. Miren que primero es la terlipersina. Mayor al 25% en las 72 horas. Listo, ya. De 5 a 15 días. Si la creatinina no disminuyó el 50% al día 7, se debe suspender. Listo. Creatinina basal, menor a 5 miligramos decilitro. Bilirrubina, menor a 10 miligramos decilitro. Y aumento de la PAM, mayor a 5 miligramos al día 3, nos habla de respuesta al tratamiento. Ese cuadrito es importante, tómenle foto, igual que en la grabación, para el manejo de la terlipersina. Y muchachos, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Gracias por prestar su atención el día de hoy. Cualquier duda me la pueden hacer en este momento. El paciente que tiene síndrome hepatorrenal no presenta ascitis. Sí, la mayoría de los pacientes con síndrome hepatorrenal ya tienen ascitis de por sí. O sea, ya el compromiso de la cirrosis es tan grande que presentan ascitis. Sí lo pueden presentar. Sí, totalmente. Por eso mira que uno de los tratamientos es un expansor, la albúmina. Una complicación va detrás de la otra. Y ya síndrome hepatorrenal ya es una complicación de que el paciente puede estar a punto, o sea, si no se le hace un trasplante, pero de forma prioritaria se muere. Ok, y entonces los líquidos que se le administran al paciente que tiene el síndrome hepatorrenal no perjudican la ascitis. Pero recuerda que los líquidos se usan, los expansores plasmáticos se utilizan cuando están en un Akin 1. Aquí se énfasis en eso. O sea, el Akin, o sea, un líquido renal aguda grado 1. Ya cuando están en grado 2, se utilizan la albúmina, que mira, o sea, recordemos que la albúmina disminuye la mortalidad en estos pacientes con ascitis, y la terapia de reemplazo renal. Tú intentas rescatar el riñón en el grado 1, pero ya cuando te vas con la hemodiálisis, es porque estás diciendo el riñón no está sirviendo. Listo. Dependiendo del grado del Akin, es que vas a hacer o expansores o líquidos o terapia de reemplazo renal. O albúmina. O albúmina y terapia de reemplazo renal.
Hemodiálisis. Recordemos cuando llamamos a un paciente a hemodiálisis, cualquier concepto que sea que nosotros llevamos a un paciente a diálisis, le estamos dando de vida máximo 10 años. Por eso el verdadero nefrólogo es el que busca no llevar a su paciente a diálisis. Usted ve un paciente en diálisis, usted dice, tiene expectativa de vida de 10 años, y eso es muy triste, no aguanta, ¿no? O también el verdadero nefrólogo es el que saca a su paciente de diálisis, ese es otro. Doc, ¿y qué vasodilatadores se utilizan? ¿Vasodilatadores o vasoconstrictores será? Vasodilatadores. ¿En cuál? Para la vasodilatación renal. No, recordemos que no vasodilatadores, no, o sea, no vas a utilizar en Pero en el síndrome hepatorrenal. Pero... Exactamente, no vasodilatador como tal, tú no vas a utilizar acá en el síndrome hepatorrenal como tal, vas a utilizar aumento de los factores plasmáticos como la cristalografía y los coloides. Si tienes alguna literatura que nos sirva, que sirva vasodilatadores, me dices, me muestras. Como tal, yo traje que se usan cristaloides, se quitan todos los, por ejemplo, mira, estamos quitando vasodilatadores, porque estamos quitando IECAS, los antagonistas de los receptores de la angiotensina, la clonidina, y todos estos son vasodilatadores, los estamos quitando porque nos daña más el riñón. Cuando ya estamos en AQI, ¿no? Cuando estamos en AQI. Ok. Porque recordemos que si, dependiendo del estadio, eso es una enfermedad renal. Esto no es este tema, que quede claro. Que los IECA, los antagonistas de los receptores de angiotensina y la clonidina se quitan cuando tenemos una insuficiencia renal crónica mayor de estadio 4. Listo. Anteriores a esos no se quitan todavía. Porque al contrario, son nefroprotectores. Dependiendo del grado de insuficiencia renal que tengan. Crónica, estamos hablando de... ahí sí les hablé fue de crónica. No confundan las cosas. Pero vasodilatadores en la insuficiencia renal hepatorrenal, no sé. No sé. De pronto es que no sé. ¿Qué más, muchachos? Pregunte lo que quieran. Yo tengo una duda. Ese cultivo cuando se le realiza la paracentesis al paciente, ¿se le debería tomar en cada sesión que se le haga o solo cuando presenta la sintomatología que usted comentaba? Asitis, encefalopatía, dolor abdominal, temperatura. Pues si yo tengo al paciente con antibiótico profiláctico, se lo tomo. ¿Para qué? Para ver si le puedo suspender el antibiótico. O sea lo que sea, el antibiótico causa resistencia. ¿Listo? Exacto. Entonces, si tengo un líquido acítico estéril, ¿para qué le sigo colocando antibiótico? Entonces, recordemos que la idea es que este paciente se mantenga controlado y que la paracentesis que se genere sea solamente cuando esté a tensión. Pero si ya se me toca hacérsela porque se encuentra a tensión, pues tomo cultivo. Ok, perfecto. Gracias. Por aquí tengo. Miren, esta parecita es bonita, ¿ven? No se las había dicho. Creo que lo tengo en las diapositivas que están ocultas. Esto. Bien, el paciente que no responden a las antimineralocorticoides, o sea, a los diuréticos, para que me entiendan, según la definido por la regla de reducción de peso corporal menor a 2 kilogramos semana, ¿listo? O pacientes que desarrollen
hipercalemia. Se debe agregar furosemida en una dosis gradual creciendo de 40 miligramos día o máximo de 160 miligramos día. Esto es para el paciente que se encuentra en extrahospitalario, por eso la tengo oculta y solamente para tener el nivel de evidencia ahí clarito. Listo. Eso es como para que tengan ahí en cuenta que no lo mencionamos durante la exposición. Otra cosita, muchachos, que más tengan dudas. No fue bien con el tiempo. Doctor, usted habló del álbum, estoy mal en la... Sí, no le entendí esa parte. ¿Puede, por favor, repetir? ¿Cuál parte? Usted habló de la albúmina, que usted le administraba albúmina a un paciente, creo que era con mayor de 5, un paciente con ascitis. Ah, sí, cuando tú haces una paracentesis, tienes que reponerle albúmina al paciente cuando le retiras más de 4 a 5 litros de líquido acítico, listo. Tienes que hacérsela porque el paciente, si no, te puede entrar en shock. Recuerden que la albúmina sí tiene un papel muy importante con el volumen intravascular, también con la presión del paciente, con la presión oncótica y todo ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, ahí tú le vas a administrar al paciente concomitantemente al retiro del líquido acítico, le colocas albúmina. Y en el otro contexto es el paciente con peritonitis bacteriana espontánea. Está demostrado que administrar albúmina junto con el antibiótico disminuye el riesgo de daño renal, o sea, de pasar a un síndrome hepatorrenal, y también disminuye el riesgo de mortalidad. Gracias, doctor. Claro que sí. Gracias, doctor. Mira, aquí está bonito. Mira, el recuento de neutrófilos y el cultivo de líquido de cultivos acíticos frescos de hemocultivos de inoculación o piedra, no importa. Debe realizarse para excluir la peritonitis bacteriana. Se requiere un recuento neutrófilo por encima de 250 polimorfonucleares. Miren el nivel de evidencia. Mira los grados que les hablé de la ascitis. Todo está descrito en la guía. ¿Listo? Aquí está la guía, o sea, recortada prácticamente. O sea, todo lo que les dije está acá, en la guía. ¿Listo? Y ya se las mandé. Bueno, muchachos, entonces me encanta que les haya gustado. Cualquier duda al grupo, recuerden que todas las preguntas, así el tema lo hayamos valorado ya, o lo hayamos dicho ya, se pueden